Hola a todos, sean bienvenidos. Espero se encuentren muy bien y dispuestos a aprender. Soy Tatiana García, licenciada en Biología con énfasis en Educación Ambiental y hoy hablaremos de la célula animal. Nuestro objetivo será comprender algunas de sus funciones básicas a partir del análisis de su estructura. Para entrar en contexto, debemos saber que las células en general pueden ser definidas como las unidades básicas fundamentales de los seres vivos, ya que son las partes vivas más pequeñas en las que se puede dividir un ser viviente. A continuación veremos qué es una célula animal, sus características, sus funciones, organelos y algunos ejemplos de las células de tipo animal. ¿Qué es una célula animal? Las células animales son las células que forman a los seres humanos y a todos los demás seres vivos que conocemos del reino animal, entre los que pueden estar los perros, los gatos, los peces, un enorme caballo y una minúscula mariposa, entre otros seres vivos. Las células animales son células eucariotas, es decir, son células con un núcleo definido y distintos compartimentos internos como las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los peroxisomas y lisosomas, entre otros que más adelante veremos. La principal diferencia entre los animales y las plantas está en el tipo de células que los conforman. Las plantas están formadas por células vegetales y los animales están formados por células animales. Ambos son dos tipos de células eucariotas, es decir, células con un núcleo definido y compartimentos internos. Características de las células animales. Las células animales tienen varias características, entre las cuales están: son células eucariotas, así que tienen un saco o compartimento rodeado por una membrana donde está encerrado el material genético o ADN. Tienen estructuras u órganos internos rodeados por membranas, los cuales podrían considerarse análogos a los órganos de nuestro cuerpo. Establecen estrechas comunicaciones con las células adyacentes, por contacto directo o indirecto a través de la membrana plasmática que está conformada por lípidos y proteínas. Están formadas por una membrana celular y no tienen pared de ningún tipo. Son células heterótrofas, lo que quiere decir que no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que obtenerlo de otros seres vivos. Generalmente son células con capacidad de movimiento o desplazamiento. Organelos y sus funciones. Las células eucariotas tienen distintas partes que ejercen funciones especiales, fundamentales para la vida celular. Veamos a continuación cuáles son las principales partes de las células animales. Membrana plasmática. Es una estructura común para todas las células en la naturaleza. Es sumamente importante, pues proporciona la barrera que delimita a las células y separa lo que hay en su interior del medio externo. Generalmente se describe como una estructura semipermeable o selectivamente permeable, lo que quiere decir que permite el paso de ciertas sustancias y evita el paso de otras hacia adentro y hacia afuera. Está formada principalmente por unas moléculas llamadas lípidos, pero también contiene muchas proteínas y carbohidratos que ejercen funciones importantes. Citoesqueleto. Es una especie de andamio que compone lo que denominamos el esqueleto celular, que proporciona soporte estructural y permite la organización interna y el movimiento de vesículas y sustancias de un lado a otro de la célula. Así como nuestro cuerpo tiene un esqueleto formado por huesos que soportan nuestro peso, que protegen nuestros órganos y que facilitan algunos de nuestros movimientos, muchas células también poseen un sistema de andamios moleculares internos que las ayudan a mantener su estructura. Citosol. Es una especie de fluido que se encuentra en el interior de la membrana plasmática.
donde están suspendidos todos los orgánulos membranosos y donde se encuentra gran cantidad de agua, proteínas, azúcares, iones y otros tipos de moléculas. En el citosol o citoplasma ocurren numerosas reacciones químicas que las células necesitan para sobrevivir. Este fluido también contribuye a dar forma a las células y a su comunicación con el medio que las rodea. Núcleo. Es uno de los orgánulos o compartimentos más vistosos de las células animales. Este, además, es el compartimento que define a las células eucariotas, es decir, a las células de las plantas, de los hongos y de los animales. En el núcleo se almacena toda la información de la célula. Es más o menos como el cerebro de nuestro cuerpo. Además, allí encontramos el ADN o material genético, lo que nos dice que los hijos se parecerán a sus padres. Retículo endoplasmático. Este orgánulo es un sistema de membranas que están conectadas a la membrana que forma la envoltura nuclear. Su trabajo es procesar y distribuir muchas proteínas celulares. Aparato de Golgi. También es un orgánulo membranoso, pero está formado por una pila de sacos aplanados con forma de cisternas. No está asociado con la membrana del núcleo, pero también participa en el procesamiento y la modificación de algunas proteínas. Este orgánulo también es importante para el transporte de distintas sustancias en el interior de las células y hacia su exterior. Mitocondrias. Son los centros energéticos celulares, las fuentes de poder de todas las células eucariotas. Tienen una forma alargada muy similar a la de algunas bacterias. En su interior ocurren reacciones químicas que permiten que las células respiren y que obtengan energía de los alimentos que adquieren de su alrededor. Lisosomas. Son como el vertedero de las células animales. En su interior van a parar gran cantidad de desechos que las células tienen que eliminar porque su acumulación puede ser tóxica. Dentro de estos orgánulos hay una gran cantidad de enzimas que ayudan a digerir distintos tipos de moléculas, como por ejemplo proteínas, lípidos y carbohidratos. Peroxisomas. Son orgánulos más pequeños que los lisosomas, por eso se clasifican como microcuerpos. No tienen ADN propio y su función también tiene que ver con la eliminación de sustancias tóxicas, específicamente del peróxido de hidrógeno. Centrosomas. Estos son orgánulos característicos de las células animales. Participan en la división celular y están formados por dos centriolos, que son las estructuras encargadas de la formación de los microtúbulos, las moléculas que separan las copias de ADN durante la división celular. Ejemplos de células animales. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o eritrocitos son las células animales que se encargan del transporte del oxígeno a través de la sangre. Estas células en los mamíferos no tienen núcleo y están repletas de una proteína llamada hemoglobina, que es la que se encarga de llevar el oxígeno. Neuronas. Son las principales células del sistema nervioso animal. Están formadas por un cuerpo o soma que tiene una serie de prolongaciones que lucen como los cabellos de medusa, que vendrían siendo las dendritas, y una larga proyección denominada axón, que establece contacto con otras células del cuerpo. Las neuronas se especializan en la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos. Las que están conectadas con el sistema musculoesquelético, por ejemplo, les dicen a los músculos del cuerpo cuándo y cómo moverse. Hepatocitos. Son las células que forman el tejido que compone al hígado, uno de los órganos del cuerpo de los animales vertebrados. Miocitos. Son las células que forman los tejidos musculares de los animales. Algunas son cilíndricas y muy alargadas.
y en su interior tienen unas proteínas capaces de deslizarse unas sobre las otras para acortar su longitud y contraer el tejido al que pertenecen. Inmunoglobinas. Son unas células muy importantes del sistema inmune de los animales mamíferos. Se han descrito alrededor de 5 tipos diferentes y las más importantes funcionan en la detección de sustancias extrañas y la producción de anticuerpos, algunos de los cuales son capaces de neutralizar o marcar a los invasores para su eliminación. En conclusión, la vida surge a nivel celular. La célula es la unidad funcional y estructural básica que compone el cuerpo humano y el de todos los seres vivos, cumpliendo múltiples funciones como dar soporte a los tejidos y órganos, participar en la división celular, lo que permite que los tejidos se mantengan y se renueven. Además, hace posible la reproducción. También capacidad de movimiento, de defensa, comunicación y nutrición. En sí, un sinnúmero de funciones indispensables para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones.